El pie de la letra. Héctor Aguilar Camín. Estoy observando por la pantalla que tomas sacarina. ¿Lo haces por motivos médicos o porque eres un hombre muy coqueto? No cuido mucho mi físico, hago nada más lo indispensable que se puede hacer y tomo sacarina por costumbre. Cada vez que me acuerdo, regreso al azúcar porque la sacarina, que en realidad no hace adelgazar a nadie, en realidad sí tiene un riesgo de pérdida de la memoria para los usuarios muy intensos. Y entonces, como la memoria se va perdiendo con los años, y envejecer en el fondo no es más que una forma de irse poniendo triste y de perder la memoria, pues vale más no perder peso que perder la memoria. Uno pensaría de solo verlo que siempre tuvo ese aplomo, pero la sonrisa retenida, casi preparada para darle el salto de la carcajada, y unos ojos que en su brillo y en su nerviosa velocidad nos cuentan que busca en los files de su cerebro cosas nuevas, reveladoras, nos señalan un hombre, un escritor, no solo de gran sensibilidad, sino de gran profundidad. Héctor, ¿qué razones te mantienen tan alerta con respecto a la vejez? Que la verdad es que una de las cosas más terribles que me han pasado en la vida a mí, que fue la muerte de mi tía, una tía muy querida que fue como una especie de madre para mí, el verdadero drama físico para ella del final de su vida no fue solo que tuvo una agonía larga y pesada, sino que era muy pesada físicamente y le costaba un trabajo enorme todo a ella y a sus cuidadores y pasarla de un lado para otro. Entonces yo en aquella época decidí, en previsión de mis propias agonías, que debía llegar a la edad de morir ligero de equipaje, como decía el poeta Machado, sin mucho peso encima. Y como no hago ejercicio más que caminar un poco, entonces, y como abundante y exageradamente, y bebo también un poco abundante y exageradamente, entonces pensé que la sacarina podía ser un camino adecuado para no ganar mucho peso. En fin, estoy terminando con esa superstición y estoy regresando al azúcar ahora. Una vez en México un taxista me empezó a contar cómo cocinan el pescado en Guerrero. Me dijo hay que ponerle pasote, hay que poner un chile mulato a la sopa, y de pronto yo me encontraba con un gourmet en el taxi, lo cual no es extraño en México, porque es un pueblo de cultura culinaria. En otros países deben tomar cursos en la universidad y en México la cocina la hace cualquiera. ¿Tú eres cocinero? No, por desgracia. Es una de las bendiciones que no me dio la vida, poder ser cocinero, poder hacer cosas con las manos. Esas habilidades no me fueron dadas, ni las cultivé, tampoco la de la jardinería. En general, todas las cosas que tienen que ver con la artesanía, con las cosas que van saliendo un poco de las manos de uno. Quizá una nostalgia de eso es lo que me ha llevado a escribir, que para mí es cada vez más una artesanía, ¿no? Una artesanía con las palabras, un ir limpiando y ajustando casi manualmente, las palabras cada vez tienen para mí como un sentido casi físico, el cuerpo de eso que uno quiere que salga, ¿no?
pero no he sido cocinero. Ahora, México... En general, sobre todo en Latinoamérica y supongo que en el mundo, hay la percepción de que el tequila es un trago de combate, es un trago duro. ¿Nos podrías ilustrar? La verdad es que es una bebida, cuando está bien hecha, que viene de una mata, de una noble mata, que es el maguey, que solo se da en una región del mundo, que es la región de Tequila, Jalisco. Como la champaña se da solo en la región de Champaña, Francia. Y solo recientemente obtuvo el reconocimiento internacional del tequila de la denominación de origen, de manera que solo puede llevar la marca tequila aquella que ha sido efectivamente producida, cosechada y producida en la región de Tequila, Jalisco. Durante mucho tiempo había tequilas de todo tipo. Los japoneses hacían tequila Don Pepe y hacían unos tequilas rarísimos y eran los grandes vendedores de tequila del mundo. Ahora están obligados a ponerle estilo tequila o sabor a tequila o como tequila, aunque no hacen caso de cualquier manera, pero la verdad es que si uno quiere tomar tequila de verdad hay que tomarlo de la región de Jalisco. Y en cuanto a comida, ¿cuáles son tus preferencias? Bueno, yo tengo grandes preferencias por la comida mexicana yucateca, porque soy de la península de Yucatán. Yo nací en un pueblo muy pequeñito entonces, en Chetumal, Quintana Roo, en el año de 46, era un pueblo de 8 o 10 mil habitantes. Vino un ciclón en el año 55, un poco como los que azotan ahora las costas de Florida, y ese ciclón Janet pasó y arrasó el pueblo. Era un pueblo de madera, muy rústico, muy caribe, y con unas cuantas construcciones nada más de cemento. Y todo lo que no eran esas construcciones de cemento, es decir, todo el pueblo, salvo 3 o 4 edificios, fue convertido en astillas por el ciclón Janet. Era un pueblo de unos 9,000 habitantes. Murieron en el ciclón Janet cerca de unas 1,200 personas. O sea, no hubo nadie en el pueblo que no tuviera algún familiar o un ser querido perdido en el ciclón. Y ese es el ciclón. Yo tenía 9 años entonces, en el año de 55, que expulsó a mi familia del pueblo y nos trajo a la Ciudad de México, que era una obsesión de mi madre para que pudiéramos seguir estudiando en la Ciudad de México, porque en el pueblo no había más que una escuela primaria, elemental, ¿no? Y ella de cualquier modo tenía la ilusión de venir a la Ciudad de México. Bueno, pues el ciclón ayudó a cumplir sus sueños. ¿Tus padres, Héctor, viven todavía? Viven. Mi padre tiene 86 años y vive en un estado angélico de falta de memoria. La falta de memoria para él ha sido no la enfermedad del Alzheimer, sino simplemente la desmemoria senil. Y eso, que lo angustió durante un tiempo, ha sido al final de sus años como una especie de nirvana, en donde vive realmente en paz, como si fuera un bebé de 86 años atendido por las personas que lo cuidan, en gran tranquilidad consigo mismo y con el resto de su vida. De pronto se le cruzan algunas nubes y algunos pendientes, que son las cosas que atormentan, yo supongo, la vejez de todos, pero la verdad vive muy tranquilamente. Mi madre, por el contrario, tiene 84, o sea, mi padre le lleva 2, ellos están divorciados, se separaron hace mucho tiempo. Yo tenía 13 años cuando se separaron. Mi padre se fue de la casa un día sin voltear atrás y no lo volví a ver sino 40 años después. En fin, para mí mi padre fue un tremendo fantasma, ¿no?, con el que combatí durante mucho tiempo y combato todavía, porque ese fantasma es distinto, ¿no?, de la persona que luego me encontré. Y lo encontré ya muy grande él y yo, muy grande yo, después de 40 años de no verlo, de no saber nada de él. He recorrido y comparado la historia de este país. He visto sus sótanos, he padecido y palpado sus deformidades, como si fueran las de mi propio hijo. Son el reino de un horror que ustedes no sospechan. ¡Más adelante! De manera que mi padre, digamos, es una gran ausencia en mi vida.
Héctor Aguilar Camín se había separado décadas atrás de su padre. Hizo un largo camino de vida sin él. Pero un buen día, Héctor, nos estabas contando que te encontraste después de 40 años con tu padre. ¿Cómo fue ese encuentro? Me llamó a la oficina, no estaba en la oficina, cuando volví me dijo mi asistente, pues te vas a llevar una sorpresa porque te acaba de llamar Héctor Aguilar Marrufo. Dije, pues sí, realmente es una sorpresa. Dile si vuelve a llamar que no piense que me estoy negando, que lo quiero ver, que me diga dónde lo puedo ver. Y efectivamente llamó al rato y lo fui a ver. Entonces vivía en una situación de extraordinaria precariedad. Había, después de haber tenido algún éxito en los negocios y algunos ahorros, había tenido una caída, una lesión, y llevaba 15 años prácticamente sin poder trabajar, caminando pero con la espalda rota, aunque sin dolor, y había ido gastando sus ahorros y estaba prácticamente a punto de pasar a ser un indigente urbano. Fue notable porque lo fui a ver y la primera impresión que me dio es que no era él, porque lo vi muy chiquito, lo vi muy pequeño, entre que estaba encorvado por la lesión de la espalda y que, bueno, no era tan alto como yo lo recordaba. Yo lo recordaba de mi altura de los 13 años y cuando lo vi, pues lo vi desde mi altura de los 50 años que tenía entonces cuando lo encontré de nuevo. Y mi primera impresión es este no es, ¿no? Este en realidad, porque era un señor además pues mal vestido y un poco extraño y un poco como una especie de rigoleto, ¿no? De jorobado, una persona muy extraña. Y yo dije, no, en realidad es el sirviente de mi papá. Y entendí inmediatamente que esa primera impresión mía no estaba diciendo nada, sino lo que era mi deseo de que fuera mi padre, es decir, un señor mucho más fuerte, mucho más grande, mucho menos indefenso, mucho menos jorobado que el que realmente me encontré. Y ahí empecé un diálogo que no ha terminado con él en la vida real y con su fantasma en mi vida imaginaria, y lo recogí, lo ayudé y ahora pues lo acompaño en los años finales de su vida y lo disfruto mucho en medio de su desmemoria y de esta como beatitud que ha alcanzado. Me siento muy cercano, ¿no? a él, a pesar de que no estuvimos cerca. De manera que mi padre, digamos, es una gran ausencia en mi vida. Supongo que como todo padre, en el fondo, los padres son, ¿no?, una presencia abrumadora y al mismo tiempo son una ausencia abrumadora, ¿no? Las dos cosas. ¿Y tu madre? Mi madre, en cambio, que es la que realmente ha llenado mi vida, desde el punto de vista de quiénes fueron mis padres, es quizá la responsable de todo lo que yo he hecho, empezando por la cuestión de la literatura, porque ella es una gran parlanchina, pero es una parlanchina, no es que sea una gran conversadora, es que es una contadora tiránica de cuentos, y ha sacado de su experiencia, primero en Cuba, siendo muy jovencita, porque ella nació en Cuba, y vino a México hasta los 18 años. Sus padres, mis abuelos, eran dos asturianos que emigraron de Asturias hacia Cuba para hacer la América. Y mi madre, de esos recuerdos cubanos suyos y su vida en Chetumal, en ese pequeño pueblo, ha obtenido una cantidad de historias verdaderamente dignas de cualquier gran colección de historias orales. Todavía ahora, después de que ha contado 30 o 40 o 50 veces las mismas historias, todavía ahora se saca de pronto de la bolsa alguna nueva y la pone en la mesa como no queriendo. Y es una extraordinaria narradora y una extraordinaria magnificadora. En esta entrevista hemos tocado
la palabra muerte. ¿Tú has estado en contacto con la muerte verdadera, con la verdadera muerte? Bueno, a ver, personalmente, mi primer contacto personal con la muerte fue la muerte de un amigo de infancia, todavía en ese pueblo antes de salir de ahí, tendría yo 8 años. Y fue mi primer indeleble contacto con eso, porque murió este amigo mío, se llamaba Alejo, quemado, en un accidente familiar y por falta de atención médica. Y yo recuerdo, estoy viendo ahora, su rostro, el rostro que yo había visto el día anterior jugando con él en la calle, porque era un pueblo abierto, como todos los pueblos pequeños, y la vida sucedía por su mayor parte en las calles. De haberlo visto en la tarde del día anterior, a salir de la escuela, y verlo en la noche del día siguiente puesto en su ataúd, vendado y con el rostro desfigurado por las quemaduras. Ese fue mi primer contacto con la muerte. De ahí a la llegada del ciclón, mi siguiente contacto con la muerte fue la cantidad de muertos, ¿no?, que iban sacando del fango y los iban echando a unos camiones en donde normalmente cargaban material y iban echándolos como quien echa sacos, ¿no? El país es el reino de un horror que ustedes no sospechan. Si lo hubieran tocado alguna vez, guardarían frente a él un silencio como el de principio del mundo, humilde y casi religioso. ¡Más adelante! Y empezó a subir el agua, que entraba por abajo de la puerta. Nada puede hacerle más daño a este país que la verdad. Las miserias, las limitaciones horrendas que son nuestra verdad, no son cositas que puedan arreglarse con buena voluntad, con políticos serios o con periódicos deslenguados. Es como querer arreglar a un jorobado con padres que vayan por la calle exhibiendo desnudo a su esperpento, mostrando a todo el mundo la joroba y adicionalmente las piernas entecas, los ojos viscos, sus manos de 3 dedos. Nada podrá hacerle más daño a ese pobre ser que el honrado pregón paterno de la verdad. Sus miserias son reales, no son un asunto de opinión pública, Octavio. Son una mierda, un dolor inmanejable, un desastre heredado. Exhibirlo no nos cura, simplemente nos describe. Y la descripción nos hace abominables porque lo somos. Página 74 de esa extraordinaria novela política, La Guerra de Gallo. En el año 2005, Héctor Aguilar Camín publica La Conspiración de la Fortuna y lleva ya como 8 novelas, varios ensayos importantísimos, cuentos, y es sin duda uno de los grandes escritores de nuestra lengua. Héctor, contabas entonces que el ciclón entró a tu pueblo. Entonces, el ciclón entró, barrió el pueblo por un lado, salió y volvió a entrar, y al entrar de nuevo metió el agua. Y entonces nosotros estábamos en la parte de la casa que no se había caído, la única parte que era de cemento, toda la de madera ya se había caído, que eran el baño y la cocina. Y en la cocina acabamos refugiados todos, mi madre y mi tía. Mi padre no estaba porque estaba en un campamento de madera, perdiendo, por cierto, el negocio que le arruinó la vida. La nana, la mujer que vivía con nosotros, la mamá de la nana, mis tres hermanos, éramos 4 entonces, luego nació uno después del ciclón, y empezó a subir el agua, que entraba por abajo de la puerta. Empezó a subir, a subir, a subir. Y nosotros, primero los adultos nos cargaron en brazos y luego se subieron en una mesa y seguía subiendo el agua, y el agua subido pues prácticamente 1,80 m o algo así, y estábamos todos trepados en las mesas ya con el agua
A mí me acababa llegando el agua aquí, a mí me tenía cargado mi nana. Y bueno, viendo inexorablemente con una desesperación difícil de narrar o de transmitir, cómo iba subiendo eso para ahogarte como en una mala película de submarinos, ¿no? ¿Cómo te va? Y de pronto, el momento en que veíamos subir el agua, y de pronto se detuvo, ¿no? Y entonces dijo mi tío Raúl, paró. Mi tío Raúl tenía el agua ya en la barbilla, porque era muy bajito. Paró. Y efectivamente paró. Y así como había llegado ahí, empezó a disminuir. Bueno, yo creo que a eso se debe que la única pesadilla que yo tengo en la vida es la de soñar que estoy de algún modo encerrado en algo de donde no puedo salir. Héctor, noto que en América Latina hay una cierta familiaridad con la muerte. Se hacen pasteles, se hacen tortas, se hacen fiestas alrededor de la muerte o de la representación de la muerte, que es la calavera. Sin embargo, los europeos y los norteamericanos son como mucho más parcos con respecto a la muerte. ¿Es que somos más bárbaros? ¿Qué opinas? Bueno, primero, nunca hemos tenido una violencia del tamaño que han tenido los pueblos europeos. Jamás. Jamás. Nosotros no conocemos eso. En materia de matar y morir, comparados con los pueblos de Europa occidental, somos unos niños de teta. En la batalla más sangrienta de la Revolución Mexicana, que fue la batalla de Celaya entre el ejército de Villa, los ejércitos de Francisco Villa y los de Álvaro Obregón, murieron, pueden haber muerto 5,000 combatientes en la batalla más sangrienta, y unos 3,000 caballos. Eso, 5 o 6,000 gentes morían todos los días en Verdún, en el sitio de Verdún en la Primera Guerra, todos los días. De modo que esta idea de la gran violencia, ¿no?, latinoamericana, pues no tiene los números adecuados para ser de un tamaño, digamos, o competir con los números de la violencia universal o de la violencia europea. ¿Cuándo se hace escritor Héctor Aguilar Camín? Bueno, yo, como te digo, creo que me hago escritor oyendo a mi madre. Hay un mandato implícito en su manera de narrar, no solo de recoger lo que ella dice, sino de hacer lo que ella hace. Y muy temprano yo me recuerdo haciendo intentos de escribir novelas, pues ya a los 14 años, ¿no? A los 15 años, pensando en hacer novelas, digamos, sagas wagnerianas, en donde pues los recuerdos más que míos de mi madre, de mi pueblo, eran como el origen de la saga, la historia de mi abuelo, que era una especie de cacicón local, económico, y era un hombre muy dado a las mujeres y a la buena vida, y al mismo tiempo muy disciplinado, muy duro, ¿no? Y era un poco la bestia negra, ¿no?, de las historias de mi madre. Para terminar, una pregunta obligada: Latinoamérica. Yo creo que el verdadero potencial, digamos, de esta modernidad inacabada latinoamericana es ese momento del contacto y ese momento de la vitalidad, como ante las necesidades, ante los desafíos, la gente de América Latina, en este caso de México, reacciona con una actitud absolutamente vital, de tomar riesgos, de trabajar lo que haya que trabajar, de romperse el lomo y de tener la certidumbre de que de ese trabajo él va a obtener una solución para él y para sus familias. Y eso ya no pasa, y esto es muy importante, ya no pasa por el paternalismo político latinoamericano, ya no pasa por el ciudadano que está esperando al caudillo, a la autoridad, al presidente municipal o al presidente de su país para pedirle, ¿no? Ya no pasa
por el candidato que ofrece y promete dar cosas que luego no puede dar y que promete de una manera vacía. Estos son ciudadanos que han encontrado en su propio movimiento laboral una autonomía extraordinaria. Gracias, Héctor. Y como dicen en México, aquí con mi admirado y querido cuate, nos hemos mandado un programa de poca madre. Gracias, Héctor Aguilar Camín.